En Piedras Negras existe el refugio Betel. Aquí se ha dado un caso muy particular. En esta casa solo habitan venezolanos, una cubana, todos esperando la llamada que los lleve a la cita para iniciar su proceso con un juez en los Estados Unidos. Acompáñenme y conozcan las historias que se están viviendo aquí adentro, en este refugio. Estamos en Piedras Negras, en el albergue Betel. Aquí en esta ciudad sigue llegando migrantes de muchas partes. En este albergue hay principalmente venezolanos que es importante que sepamos todo lo que han vivido, no solo de salir de su país, sino en entrar al nuestro, y todos estos testimonios que nos habla que nuestro país tiene que hacer mucho más y preservar lo que ahorita me decían, y que quiero que ellos lo digan. ¿Cuál es su vida? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo están aquí sosteniéndose, esperando la llamada, como nos decía el enlace para sus migratorios del municipio, ¿no? Quisiera que cada uno hiciera testimonio, que se fuera presentando para que la gente de México Social pueda escuchar el testimonio de su vida, del día a día. Mi nombre es Yaxara Manzanares, soy venezolana, de Maracaibo, Estado Zulia, de un municipio del Estado Zulia, el municipio Baral. Bueno, la travesía y todos los acontecimientos para llegar aquí, desde salir de mi país hasta acá, es algo que solamente el que lo vive sabe lo que se siente. Dejar a su país, abandonar todo, familia, casas, bienes. En mi caso, gracias a Dios, bueno, entramos bien a México. Vengo con mi familia, vengo con mi hija que tiene 10 años y tengo una tía y unos primos con su familia. Entramos por Cancún, no tuvimos problemas, pero a diferencia de mí, no tuve problemas. Hay otros que sí han tenido problemas, que han sido devueltos muchas veces, que los han tratado mal. Pues llegaste a Cancún, ¿y cómo fue el proceso para llegar a Piedras Negras? Y el proceso para llegar a Piedras Negras fue de Cancún a Monterrey, preguntando por carretera, y bueno, llegamos aquí a Piedras Negras. Siempre escuchaba de refugio, hasta que uno no está aquí no sabe lo que es cómo es un refugio, lo que uno pasa por todas las situaciones. Por lo menos, gracias a Dios, al refugio acá donde estamos, Betel, la pastora que está acá, nos ha acogido bien, gracias a Dios. Igualmente, el señor Mechaca nos ha tratado súper bien en cuanto a lista, nos da informaciones que necesitamos. A ver, déjame entonces que nos platiques. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque en algunas partes que yo he oído realmente historias de horror que empiezan en México. O sea, más allá de la historia para salir seguramente, me han dicho, ustedes venden, los apoya la familia. Por lo menos en mi caso, mi nombre es Jenny Cepájaro, yo me vine con mi hijo de 10 años. Nací, crecí, viví en Venezuela, trabajé en Venezuela, hice mi vida en Venezuela, mi casa, para venir acá. Incluso ya tomar la decisión de venir acá para hacer una nueva vida implica una decisión terrible y nefasta. Es conocido a nivel mundial lo que estamos pasando en Venezuela. En mi caso me tuve que ver en la necesidad de poder vender absolutamente todo para poder costearme el boleto, costear mi permanencia aquí y obviamente tratar de que por lo menos ubicarle una mejor vida a mi hijo. Cuando tú decides venir para acá, ya empieza la pesadilla, porque salir de Venezuela es una pesadilla. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, venimos de Maracaibo, como lo dijo mi amiga, es un estado fronterizo. Puedes salir solo por carretera para poder salir de ese estado. Llegar a México, en mi caso me vine junto con mi prima, salgo por carretera desde Venezuela, salgo desde Bogotá, conecto a Panamá, Panamá conectaba a Monterrey llegaba a las 2 de la mañana. Pero ya en ese punto tú empiezas con un miedo terrible, porque el denominador común es te devuelven en México, no puedes entrar en México. El oficial migratorio sin ninguna razón es el que tiene la potestad de decidir si tienes una nueva oportunidad o no, porque sin explicación alguna te dice te vas. Una vez que llegamos a Monterrey, en ese vuelo veníamos 17 venezolanos, solo 3 pudimos pasar.
Lamentablemente, inclusive mi prima fue devuelta. Luego de 3 horas, ella solo me envía un mensaje de texto: prima, me regresan en el mismo vuelo, no me dijeron por qué. A esa hora salir, tú tomas la decisión de exponerte o no exponerte, si dirigirte de una vez para acá, tomar un taxi. La inseguridad y la incertidumbre, esa persona es segura, no es segura, cuánto te puede costar un vehículo. Vengo yo sola con mi hijo, llegar hasta acá, toda la travesía a esa hora, obviamente yo decidí exponerme y llegar hasta acá. Gracias a Dios llego hasta acá. Tomo la decisión de esta frontera porque lamentablemente la mayoría de las otras fronteras lo que escuchas es: las edificaciones son terribles, los mal llamados refugios no lo son, son simplemente lugares que la gente adecúa de alguna manera, algunos están inclusive hasta el aire libre. Entonces, ¿cómo tú que vienes con un niño te expones a eso? Aparte de la inseguridad que existe de manera externa. Ahora, que te expones al secuestro. Claro, ¿no? Se exponen a todos, y sobre todo siendo mujeres con niños, pues es todo. Inclusive en este punto, nosotros, todas las mujeres que nos encontramos en el refugio, solo salimos acompañadas de hombres. Ninguna sale sola, ninguna. Los niños, por consejo de la misma pastora, los niños no dejan el refugio. Nosotros, mi hijo y yo llegamos el 1 de octubre y mi hijo no ha salido del refugio. Solo salimos en ciertas oportunidades que vienen misioneros y nos abren sus puertas. Para nosotras las mujeres ha sido terrible el hecho de que, por lo menos en Venezuela, es algo, yo creo que ninguna lo había vivido. Hemos tenido hombres que nos persiguen y nos toman fotografías. Es una manera terrible, por lo menos para nosotras, salir, como le decía al principio del segmento. El acoso enorme que se da en nuestro país. Y es un terror, por eso los niños no salen en lo absoluto. Porque a nosotros nos da terror, porque de verdad nos persiguen, inclusive al frente del refugio hemos tenido hombres que se quedan y están constantemente observando hacia adentro, tomando fotografías, y es terrible. Ahora la pregunta es, primero, ¿cómo va el proceso? Platícanos cómo va tu proceso, en términos, porque llegan acá, se tiene que apuntar una lista, por más que haya un refugio, tiene un costo para ustedes, digo, más allá de la salud mental de estar acá, pero saber, o sea, platícanos cuál es mi nombre es José Manuel Varela, también soy venezolano. Mi caso es un poco diferente a lo de mi compañero porque yo tengo ya 3 años acá en México. Yo llegué en el 2016, también por una mejor calidad de vida para mi familia, para mi hijo. Tengo un hijo de 3 años y yo viví en México, tengo refugio en México. Y por consecuencia de lo que me pasó en Venezuela, las garras del nefasto gobierno venezolano también llegaron acá a México. Por eso me veo en la necesidad de salir huyendo de México también. Llegué acá a Piedra, ya tengo 1 mes y 1 semana. Con la bendición de Dios llegué a este refugio y creo que fue el lugar indicado porque es un excelente trabajo lo que hay acá en Piedras Negras con respecto al paso de migrantes. Acá en el refugio sí nosotros tenemos nuestros gastos, se da es una ofrenda a Dios, así lo maneja la pastora. Pero sí les cuesta, digo, sí, ustedes están recibiendo... De igual manera es dinero que sale de nuestros bolsillos, el que no tenga lo ayudarán familiares que tienen en Estados Unidos, pero el costo va por parte de cada quien. Sí, es un costo diario necesario. Sí. Es un costo diario porque cada uno viene con algún adicional. Ese adicional come pidiéndole a Dios que obviamente no necesitemos ayuda médica. Gracias a Dios recibimos visitas médicas 1 vez a la semana, pero es un costo diario. Es un costo diario. Sostenerse aquí, aunque sea... Digo, es un refugio y aquí sí hay protección, digo, en ese sentido. Hay lugares que se llaman refugio que no son, estoy de acuerdo. Pero platícame de tu caso. ¿Todos ustedes tienen una relación, alguien en Estados Unidos que lo está ayudando? Sí, amigos, familiares, o sea, amigos. Porque esa es la diferencia. Me puedo imaginar que hay gente que no conoce a nadie, pero ustedes sí tienen a alguien allá que los va a ayudar a los trámites. Sí, Mi nombre es Armando Andrade, vengo también de Venezuela, soy venezolano. En mi caso, pues yo tuve que salir huyendo de Venezuela, dejando a mi familia. Mi vida estaba siendo amenazada en Venezuela por temas de recursos económicos y por no saber dónde iba a llegar.
Yo tengo una niña de 3 años, estoy con mi esposa, tuve que dejarlas en Venezuela y yo salir de Venezuela. Me fui en enero de este año a Chile. Estuve en Chile y luego de que me establecí, traté de llevar a mi familia, pero se impusieron visas de entrada a todos estos países de Sudamérica, a los venezolanos. En ese momento yo solicito la visa para mi esposa y mi hija y en el interín cambiaron los requisitos de la visa. Entonces, cuando tocó revisar la solicitud de mi esposa, negaron su visa luego de 5 meses de espera. Adicional a eso, en ese interín, en esos meses, mi casa, estando mi niña en la casa, fue allanada por grupos violentos y grabaron a mi esposa y me enviaron un video diciéndome que hablara con los líderes de la comunidad para que por favor cesaran si no quería que mi familia pagara las consecuencias. Eso por supuesto me marcó, me traumatizó y decidí salir, dejar todo lo que tenía. Ya yo había conseguido un empleo, estaba buscando una residencia y dejé todo lo que tenía para encontrarme con mi familia. No sería ya en Chile. Teníamos que ver la forma de salir y la única opción que teníamos más directa, si se quiere, era venir acá. Porque todos los países de Sudamérica estaban solicitando un visado para entrar. Mi familia no tenía nada de recursos. Solo lo que hicimos fue, con el dinero que yo ahorré, compramos los boletos. Vinimos solo con los boletos. Un boleto como turista, porque entrar acá a México... La entrada a México para los venezolanos es muy difícil. De hecho, vemos el cambio de actitud de inmediato cuando entregamos los pasaportes de inmigración y ven que son venezolanos. Ah, son venezolanos, te dice el funcionario. Apartan los pasaportes y la entrevista es exhaustiva. Al punto de que si alguna de las preguntas no les convence por algo, te pasan a una oficina y puedes estar allí de 4 a 5 horas y si no más, hasta que deciden devolverte al país de origen. Yo me reuní en mi caso con mi esposa y mi hija en Bogotá y de Bogotá salimos a Cancún. Cuando llegamos a migración se nos pidió la reserva del hotel, se nos pidió demostrar que esa reserva había estado pagada, se nos pidió qué sitios íbamos a visitar, que por qué estábamos aquí, que para dónde íbamos a ir. Y yo tuve que demostrar y decirles que yo vivía en Chile y venía de vacaciones. Creo que si no hubiese dicho eso, no iba a pasar. No iba a pasar. De hecho, cuando la chica yo le connoté que venía de Chile, ella me pidió que demostrara que venía de Chile. Cuando yo le demostré mi residencia en Chile, ella accedió a que pasáramos. Sin embargo, me pidió cuánto dinero traes. Le dije la cantidad que traía y ya con eso nos dejó entrar. Pero no corrieron la misma suerte otras familias que estaban en la fila de migración, que venían en el avión y ya los habíamos conocido. Esa familia se quedó. Déjame ver un corte y regresamos para seguir teniendo testimonio de aquellos venezolanos que están en nuestro país y que esperan sin saber cuándo, una entrevista con un juez para poder finalmente llegar a los Estados Unidos. Vamos a un corte. Entonces es muy importante que la gente que nos vea, de alguna vez sabemos que la situación en su país es muy difícil y ustedes deciden. Entran a México, pasan el filtro de la primera puerta. ¿Qué sigue? Como le comentaba, sí, yo pensaba al llegar, ya se nos había dicho mucho que en México es muy difícil el acceso y pues no teníamos ni siquiera, yo decía, si nos devuelven, no tenemos ni siquiera para volver, ni siquiera a Venezuela, no tenemos dinero para movernos. Entonces pensé que cuando ya me dejaron pasar en migración, se acabó la pesadilla, pasamos a México, pero resulta que apenas estaba empezando. Fueron unas horas terribles para nosotros como familia, porque tenemos una niña pequeña y cuando nos fuimos dando cuenta de a lo que nos estábamos exponiendo acá,
Cuando una vez que salimos de Cancún con un vuelo nacional, dijimos, ya no vamos a pasar por migración, creo que podemos ir un poco más relajados. Llegamos a Monterrey. En Monterrey nos toma la Policía Federal. Cuando nos quitan los pasaportes, ven los pasaportes venezolanos y nos vuelven a retirar los pasaportes. Mi esposa casi tuvo que llorar para que por favor nos soltara. El Policía Federal nos pidió dinero, $200 por la cifra más baja. Hay que darle al policía para que te suelte el pasaporte a sabiendas que nosotros podemos estar, una vez que estamos acá, podemos desplazarnos por el territorio mexicano. Su excusa era que teníamos que pedir un permiso en aduana y para movernos, y sabemos que no. Pero sabíamos que no nos iba a dejar pasar. Luego de eso pasamos pues ese susto tremendo y nos embarcamos en un auto que nos recomendó otra persona que ya había pasado por la experiencia. Esta persona nos trajo y nos dijo, no los voy a llevar por la vía normal, que es la vía que atraviesa Nuevo Laredo y Reynosa para llegar acá a Piedras, sino que nos fuimos por otra vía, la vía de Monclova. Esta vía de Monterrey para acá son 5 horas y media de camino. Y esas 5 horas y media de camino, a pesar de que él nos decía, es seguro, es más seguro por acá, el mismo conductor se asustaba a cada rato porque cuando veía venir autos por detrás, él nos decía, eso puede ser algún cártel o algunas personas que intenten secuestrar. Eso ocurre mucho acá. Y fueron 5 horas de terror que traíamos nosotros. Yo llegué acá temblando. Cuando llegamos, nos recibieron todos acá muy cálidamente, pero porque llegamos temblando del miedo que teníamos. Y para comentarle del proceso, se nos dijo, no hay lista, no tenemos dónde anotarlos, está cerrada la lista. Yo llegué el 17 de septiembre, nos dijeron hasta el 30 de septiembre no hay lista. Eso implicó que nos teníamos que quedar. A Dios gracias, nos dieron alojo acá en el refugio. Y pues el costo de la estadía de esas 2 semanas no fue tan pesado. Sin embargo, la niña se nos enfermó y pues a pesar de que tenemos visitas médicas, cuando son enfermedades particulares, pues hay que pagar una consulta que es sumamente costosa, por lo menos para nosotros que no tenemos el dinero. Los medicamentos, los antibióticos son sumamente costosos y pues para nosotros ha sido muy difícil. Adicional a eso, en esa semana en donde se abrió la lista, se aplica el protocolo de protección a migrantes. Esa noticia, por supuesto, nos cayó a todos como balde de agua fría, porque esto implica que todo aquel que llega a la frontera a pedir asilo es devuelto. Pero no solo es devuelto, sino que son devueltos a Nuevo Laredo, que es la ciudad, por lo que nosotros hemos visto ya, porque lo hemos visto, lo hemos vivido con personas acá, es una de las ciudades más peligrosas de la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, de hecho, cuando recién se aplicó, compañeros de acá de refugio, de nacionalidad hondureña, fueron devueltos a Laredo. Nosotros recolectamos dinero para que pudieran venir de allá acá otra vez, y en el camino los secuestraron. A ver, déjame ver el testimonio. O sea, entonces hay una lista y están esperando que los llamen para la entrevista. Sí, hay una lista, uno se anota, busca anotarse en la lista al llegar acá. Como le comenté en el primer bloque, nosotros esperamos que nos indiquen cuándo se abre la lista. Al abrirse la lista, todas las personas que han llegado envían sus datos para poder ser anotados. Luego de eso, el licenciado Héctor Menchaca es quien nos indica qué día aproximadamente estaríamos pasando. Depende del flujo de personas, o sea, que estén pasando entre Estados Unidos. Depende de la autoridad migratoria americana. Exactamente. Que abre el espacio. Exactamente. Que haya espacio para mantener las personas que todos los días que son llamadas de acá. Ustedes están esperando que les llame para estar listos para estar listos a la llamada del señor Héctor Menchaca para poder pasar nosotros. ¿Y cuál es un poco
Tu expectativa, o sea, ¿qué tan...? Como decía Armando, en efecto, cuando tú crees que la pesadilla termina, no. La pesadilla continúa y se mantiene y es una pesadilla, es una incertidumbre, es un terror constante porque estás esperando no solo que te llamen, que puedas accesar a los Estados Unidos, no solamente termina allí, sino, como le decía, yo en mi caso particular soy mujer, estoy con un niño, entonces tú escuchas las terribles historias de que te pueden secuestrar, pueden, en el caso de las mujeres, prostituirles, a los niños venderlos. Y si tú pasas, te llaman, recibes la llamada maravillosa, pero lamentablemente el oficial americano dice no accesas a los Estados Unidos, te devuelves a México. Entonces, nosotros estamos en esta expectativa porque supuestamente, según el licenciado Menchaca, ya esta semana recibimos esa llamada milagrosa, pero si nos regresan, tenemos amigas que inclusive han decidido no irse aún, ya recibieron el llamado, pero una chica sola y decidió no irse por el miedo a permanecer aquí, esperanzada de que se habilite por acá el proceso por Piedras Negras, como nos había indicado el licenciado Menchaca, y el hecho de que podamos recibir la oportunidad de venirnos por aquí para no exponernos a ese terror que pueda ser el secuestro, porque no es solamente secuestro, es que están solicitando una cantidad de dinero exorbitante. Nosotros que dejamos todo, ¿cómo nuestros familiares pueden pagar absolutamente nada? Le estoy hablando de $5,000, $8,000, hasta $10,000. O sea, y es terrible. Entonces, es tu decisión propia. Te quedas en este infierno, te quedas en esta pesadilla o te expones, lamentablemente, sea lo que Dios quiera, vas o te funciona o no te funciona, pues, porque no tienes de otra. Ahora, de alguna manera, ustedes se encontraron aquí. Me puedo imaginar que hay otros, incluso de la misma ciudad de Maracaibo, que llegan y ya no hay, no hay lugar. No hay lugar. A diario llegan personas y lamentablemente no se puede dar cobijo. Ya no caben más. No. O sea, porque las razones de por qué ustedes salieron siguen estando. Siguen estando presentes, lamentablemente. Entonces hay otros que no sé dónde están. No los ve uno en las calles, no los ve en una parte. Pero deben de estar atrapados por crimen organizado que busca estafadores que les sacan dinero. Tristemente entonces, es una realidad. Sí es una realidad enormemente difícil. Yo les decía hace rato, aquí hay muchos que nos están viendo, espero que la próxima vez que les haga una entrevista ellos me inviten a alguna ciudad americana y estén ya con sus amigos y familiares y den testimonio de que sí es posible y que lograron vencer eso, pero cuando estoy con ustedes pienso en los que no están en los albergues o refugios, que están en las calles, que están en otras ciudades muy violentas de México. Yo quisiera agregar que no solamente se trata de no exponerse, porque obviamente sabemos la realidad que vivimos en Venezuela y el que decide venir hasta acá es porque ya llega a un límite. Pero una vez que estás aquí, de manera personal, y sé que todos me acompañan, todos mis compañeros, es preguntarnos por qué la Ciudad de México, por qué el país nos cierra las puertas. O sea, nosotros de verdad, la mayoría, creo que todos somos profesionales, tenemos cierto nivel, no venimos a hacer daño, al contrario, buscamos una mejor oportunidad, entonces ¿por qué cerrarnos las puertas? Inclusive el licenciado Menchaca, que es la única persona de autoridad en la cual hemos podido obtener refugio de alguna forma, ayuda de alguna forma, lamentablemente a él se le imposibilita ayudarnos. El hecho de podernos ayudar para salvar nuestras vidas por Laredo, él nos los dice, no está en mis manos. Yo recibo la información por parte del gobierno y necesito que se habilite por acá, pero es algo que no está en mis manos. Entonces, nosotros no podemos regresar a Venezuela. Entonces, vivimos esta pesadilla, vivimos este terror, pero si no tenemos una buena respuesta por parte de la autoridad migratoria americana, por lo menos que México nos permita intentar regresar, pero que nos permitan llegar a salvo, que nos permitan entrar a salvo. Es un comentario, me han dicho que muchos de ustedes venezolanos, comparado con otros migrantes de otros países centroamericanos, están en mejores condiciones porque tienen más estudios, porque tuvieron la oportunidad de tener ciertos activos. Otros que vienen, que han conocido en el trayecto, realmente vienen con un nivel de pobreza total, ¿no? En el caso de ustedes, ¿a qué se dedicaban en Venezuela? Yo era gerente de una empresa naviera, lo fui por 13 años. En mi caso, yo era docente, daba clase a nivel de secundaria. Ajá.
Yo era encargado del departamento de compras de la empresa Pando de Venezuela. ¿Y tú, Armando? Yo soy contador. Fui director de administración de una universidad en Maracaibo. Y ya antes de salir huyendo de Venezuela, trabajaba como gerente de recursos humanos en una transnacional de servicios marítimos. Pues yo quiero agradecerles su testimonio. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer como país es asegurar que aquí en México, no haya la violencia, el abuso, la extorsión. Eso es lo que hay que asegurar. La otra parte, estoy de acuerdo, depende de la autoridad migratoria. Pero lo que no es tolerable es que sea en nuestro país donde haya más abuso y más extorsión, y que ahí empiezan las pesadillas. Eso sí lo tenemos que resolver, y por eso para mí es muy importante que oigan el testimonio, veamos qué hacemos para que mientras se resuelve su situación migratoria tengan el respeto de todos los derechos, y agradecer y reconocer a estos refugios, albergues de padres de las iglesias, pastores, organizaciones civiles, que son las que están ayudando. Y eso hay que tener un reconocimiento, porque realmente definitivamente no está aquí la responsable porque decidió no estar, pero nuestro reconocimiento a todos ellos, y ojalá tuvieran más apoyos. Y también reconocer esta ciudad, que hasta ahora Piedras Negras es una ciudad, pues yo diría, muy particular, porque aquí se percibe que no hay los abusos o las amenazas de otras, sin desconocer que sí las hay, pero no como en Piedras Negras, que se siente diferente. Y realmente espero que logren ustedes su sueño. Amén. Y que sea Amén. lo más rápido posible para que puedan tener sus hijos un Amén, espacio amén. con ustedes. Amén. Gracias a ustedes por venir acompañarnos. y por tomarnos en cuenta.